Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy, continuando con lo que estábamos viendo de momentos producidos por momentum o impulso. Y al final de la clase pasada les pedí que analizaran un movimiento de brazos de una persona, que era este ejercicio que tenemos en la imagen. No sé si pudieron analizarlo o qué dudas tuvieron sobre el análisis de este ejercicio. O nadie tiene dudas y todos lo pudieron hacer fácilmente. A mí me quedó la duda sobre cómo obtener lo que viene siendo como la posición, pero en el plano frontal. Hay como que me confundió un poco al momento de tener que sacarlo en dos planos. Ok. Bien, entonces, miren. Si observan el plano frontal, nos da la posibilidad de obtener la posición. En este caso, nos interesa la posición de el centro de masa de los brazos, ¿no? Entonces, digamos que está ubicado a lo mejor aquí. ¿Ok? Entonces, es por eso que nos dan estas dos distancias para ubicar donde tenemos el punto en común entre los dos planos, que en este caso es el hombro, y de donde ya cuando estemos en el plano sagital podemos hacer uso de los ángulos teta que aparecen aquí para cada uno de los brazos. Bueno, entonces supongamos que lo que queremos localizar son esas dos masas, ¿no? Entonces le vamos a llamar a esta masa 1 y a esta masa 2. ¿Ok? Entonces, si la localizamos esa misma masa en el plano sagital, pues a lo mejor estaría por acá, ¿no? Esta es masa 1 y esta es masa 2. Entonces, tenemos que obtener un vector de posición para cada una de esas masas. ¿Ok? Entonces, para la masa 1, la posición de cada una de estas masas, ¿qué distancias debo considerar? Por ejemplo, si estoy aquí en el plano frontal, ¿qué distancia me indica dónde está esta masa ubicada? Pues sería H en E2 y D en E1. Pero en E1, ¿cuál sería? D nada más, ¿no? Porque esta masa, a pesar de que ustedes muevan los brazos de esta manera, oscilando hacia la parte anterior y posterior, esta masa, su posición en X no va a cambiar. O sea, simplemente va a estar hacia adelante o hacia atrás, pero
ustedes verían que esa masa respecto al eje E1 permanece siempre a esta distancia, a la distancia que está indicada aquí como D. ¿Ok? Entonces, esa D sería el valor que ustedes van a tener en E1. ¿Ok? Ahora, en el caso de E2, que es esta dirección, pues es un vector unitario que aparece en ambos planos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que combinar las dos vistas para poder encontrar el valor de E2. ¿Por qué? Porque primero, cuando estoy en este plano, llegamos hasta el hombro con el valor de H. Pero si observan su posición en E2, ¿ok? Si ponemos aquí la H, esta H sería esta altura a la que está el hombro. Por lo tanto, esta, conforme el brazo vaya oscilando, su posición con respecto al eje o el vector que va en la dirección unitaria de E2, pues va a cambiar, ¿no? Porque si nosotros subimos el brazo a otra posición, pues la masa va a estar acá, ¿ok? O si baja, entonces la masa puede estar acá, ¿ok? Dependiendo cuál es el ángulo de oscilación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero subir hasta el hombro y luego bajar por el brazo hasta localizar dónde está la masa 1 y proyectarla con el ángulo θ. ¿Ok? Entonces quiere decir que primero, de acuerdo a lo que veo en este plano, tiene que subir H. ¿Ok? Y luego tengo que hacerlo con la proyección. Vamos a considerar que esté al centro, ¿no? Que sería L sobre 2. ¿Ok? Pero ahora, ¿lo tengo que sumar o lo tengo que restar? Restar, ¿no? Porque lo que sucedería es cuando ustedes avanzan con H, hagan de cuenta que subieron su eje E3 acá. Una vez que suben esta distancia H, entonces ya la proyección que era del lado negativo de E2, ¿ok? Por lo tanto, hay que considerar ese descenso con signo negativo. Bien, entonces colocamos signo negativo, L sobre 2, y como el ángulo se está formando con la dirección E2, pues entonces sería la función coseno del ángulo θ. Y esa sería la localización de esa masa con respecto a E2. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, si observamos en el plano frontal, pues E3 es el plano perpendicular. Entonces, en este plano no puedo ver cuál es la posición de la masa. La tengo que ver nada más en el plano sagital, que en este caso es el que está formado por E2 y E3, ¿no? Entonces, la posición de la masa con respecto a E3, si lo vemos para esta masa 1, pues entonces su proyección nos quedaría del lado negativo. Entonces va a tener signo negativo, lado negativo de este eje. Y sería, pues entonces, la distancia
y ahora por el seno del ángulo para encontrar su proyección en la otra dirección. Entonces es menos L sobre 2 seno de teta en E3. ¿Dudas? Bien, entonces, siguiendo esa misma idea, ¿cuál sería la posición de la vector de posición de la masa 2? En E1, ¿qué valor tendría? Sería menos D. Menos D. Ujú. En E2. Ahí no sería igual a h menos L medios coseno de teta, igual que en R1. Sí, va a ser igualito. Ahí no va a cambiar nada. Va a ser idéntico. La componente en E2 es igual. A pesar de que aquí lo indiquen como negativo, si ustedes sustituyen este ángulo negativo en la función coseno por ser una función par, no importa qué signo tenga el argumento, les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces quedan idénticas las componentes N2, son iguales para ambos brazos. Y finalmente, ¿cuánto quedaría en E3? Más L sobre 2. Okay, entonces ahí también va a cambiar el signo. Ahí sería L sobre 2. Sería el seno de teta en E3. ¿Ok? Bien, entonces con eso ya localizamos dónde están ambas masas, que serían los centros de masa de los brazos. El siguiente paso es obtener las velocidades, ya que queremos calcular el momento del impulso o del momentum. Por lo tanto, hacemos primero la derivada de R1 con respecto al tiempo. Entonces, el primero es un valor constante. Entonces, en E1 sería 0. En E2, H es constante. L también, pero el ángulo teta no. Por lo tanto, la función coseno sí varía con el tiempo. Y entonces, este signo menos se cancelaría con el menos de la derivada del coseno, que sería seno. Entonces, nos daría L sobre 2 seno de teta por la derivada de teta con respecto al tiempo, que va a ser teta punto.
Y eso es en la dirección de E2. Luego en la dirección de E3 quedaría negativo. L sobre 2, derivada de seno, sería coseno. Luego la derivada respecto al tiempo del argumento, que es teta punto. Y la dirección, que es E3. ¿Alguna duda en la derivada? Bien, entonces la velocidad de la masa 2, de nuevo, D es constante, H es constante, entonces solamente nos queda lo mismo que en el otro caso, que era L sobre 2, seno de teta, o teta punto, en E2. Luego aquí queda signo positivo, L sobre 2, coseno de teta, teta punto, en E3. Y ahí tenemos ya los vectores de velocidad. Y esto es coherente con lo que tenemos aquí en la representación, porque donde se aprecia bien el movimiento de los brazos es en el plano sagital. Es por eso que la velocidad no tiene componente en la dirección de E1, ¿no? Porque nosotros veríamos que ese centro de masa no se desplaza en esta dirección, ¿no? En la dirección horizontal, el centro de masa siempre lo veríamos con respecto a la dirección horizontal en la misma localización para ambos brazos. Bien, entonces, para finalizar, pues entonces debemos hacer el producto punto. ¿Ok? Que en este caso van a ser dos productos punto. Entonces, para obtener el momento con respecto al centro de masa, que vamos a poner que es el origen de este sistema de referencia, que sería exactamente este punto. Entonces, lo que debemos de hacer es el producto cruz para la primera masa, sería M1 y sumarle el producto cruz para la masa 2. En este caso vamos a considerar que ambas masas son iguales, ¿no? Es simétrico, entonces vamos a decir que M1 es igual a M2, es igual a M, ¿no? Podemos usar M entonces como la masa de ambos brazos. Entonces hacemos el producto cruz, los productos cruz, que sería el de R1 cruz M1 por B1. Entonces formamos el determinante como lo vimos la clase pasada, sería E1, E2, 3. Primero va R, entonces sería D,
h menos L sobre 2 coseno de teta menos L sobre 2 seno de teta. Y luego m por la velocidad 1. Entonces nos quedaría aquí 0. N2 sería ml sobre 2 seno de teta por teta punto. Y N3 es menos ml sobre 2 coseno de teta por teta punto. ¿Sí? Entonces resolvemos el producto cruz y formamos igual el segundo. Y una vez que desarrollan los determinantes, en ese caso, si se fijan, aquí, como no tenemos ninguna columna de ceros, pues aquí sí hay que resolver todos los determinantes, ¿no? Primero para E1, tachar acá, cruzar, resolver este determinante, luego para E2, para E3, pues vamos a tener que realizar todo el procedimiento, ¿no? Entonces, desarrollen esos productos cruz y deben obtener como resultado esto que viene aquí, ¿no? Entonces, por favor, desarrollen los productos cruz y díganme si es correcto que ese sería el momento producido por los momentos.
Bien, ¿alguna duda o si les da ese resultado? A mí me dan menos d lm, zeta punto coseno de teta. ¿En cuál? Ya en Negativo. resultado final. Ajá, menos d. Entonces a lo mejor estás haciendo algo mal en el producto. A ver, si quieren. Bueno, acuérdense que deben de considerar los signos, ¿no? Este signo Profe, positivo. ¿Sí? a mí me quedó sin el 2. O sea, nada más me queda mdl, teta punto de coseno de teta. Ah, ¿saben qué? Creo que aquí hay un error en las velocidades, ¿no? Estas deberían de ser L sobre 2. Ajá, sí. Ok. Sí, vi mi error, sí Entonces, es positivo, pero me sigue dando sin el 2, así como a Cecilia. ok. Sí, entonces sí, sería más bien, el problema es este. Como no le pusieron aquí L sobre 2 en el libro, no debe de estar este 2 aquí. Entonces, hagan esas correcciones nada más para... Bien, entonces, ese es el resultado que les debe dar. ¿Así sí te queda Victoria o decías que el signo te queda diferente? No, sí, ya me quedó. Ok. ¿Los demás, alguna duda?
Bien, ahora, en el siguiente ejercicio es considerar lo mismo, pero ahora supongan que la persona va a caminar, ¿ok? Es decir, ahora hay que considerar también el movimiento de las piernas, ¿no? Entonces, el análisis pues, va a ser el mismo. Nosotros tendríamos el análisis de los brazos, pero habría que agregar los momentos. Aquí en esta parte tenemos que agregar los momentos producidos por las piernas, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es que ahora sí, si consideramos lo mismo, que tiene más o menos la misma longitud, L, aquí, pues va a suceder lo mismo con las piernas, nada más que van a ir de manera alternada, ¿no? En este caso, la pierna izquierda va a ir sincronizada con el brazo derecho. Entonces, esto lo tendrían así. ¿Ok? Y pues vamos a considerar que más o menos se forma el mismo ángulo, teta. Y al revés, en el caso de la pierna izquierda, pues debe moverse cuando tengan el brazo izquierdo adelante. ¿Ok? Entonces van a ir moviéndose de manera alternada, por lo tanto, les debe aparecer ahora un signo aquí negativo. ¿Ok? Y ese signo negativo va a ser por eso que les decía, ¿no? Porque van alternadas pierna derecha con brazo izquierdo y pierna izquierda con brazo derecho. Entonces, sí se entiende por qué sale este signo. Y de nuevo, si consideramos las mismas longitudes, pues debería de pasar lo mismo, ¿no? Este signo no les debe, perdón, el 2 no debería de aparecer. Si estamos considerando que es en el centro de masa de los brazos y de las piernas, ¿no? Entonces, nada más verifiquen que sí les da esta expresión. Ahora consideren el movimiento de las piernas de esa manera que les dije, ¿no? Y lo mismo tendrían en este caso para nada más ubicarse hacia consideren que están a la misma distancia hacia la articulación aquí, a lo mejor de la cadera. Entonces, creo que aquí le están poniendo como entonces, en la notación, aquí agregan subíndice A para longitud del brazo y a este le cambian L subíndice L para la pierna. Y haríamos lo mismo con las otras, ¿no? Con la D. Esta la vamos a llamar DA. Esta HA. Y luego hacia abajo pondrían la HL. Y en esta dirección tendrían la DL. ¿Okay? Entonces, hagan todo el modelado completo, considerando eso con las piernas. Y nada más me dicen si les da la expresión final, ¿no? En el caso de los brazos, pues ya sería lo mismo que ya tenemos, nada más con esa notación de LA y DA, que sería el primero que está aquí. ¿Okay?
Y el segundo les debe dar igual, nada más que si les aparezca ese signo negativo. Igual cualquier duda me dicen, nada más verifiquen eso. Profe, para el vector N2, ¿la distancia solamente es L o también tenemos que sumarle HL? No, también el H, así como está aquí en la representación, el H nada más que ahora va a cambiar el signo, ¿no? Porque ahora esta H es negativa, que es la diferencia con el análisis anterior. Okay. Y nada más tomen en cuenta que las piernas, así como van alternados, ¿no? Como les decía, se mueven de manera sincronizada la pierna derecha y el brazo izquierdo, y luego brazo derecho y pierna izquierda. Esas son las que van sincronizadas.
Es decir, por ejemplo, para la pierna 1, es igual si consideramos que esta sería, por ejemplo, masa. Masa de la pierna 1. Entonces aquí les quedaría DL en E1. Y luego en E2 les van a quedar negativas. Las dos sería menos HL y menos la longitud de la pierna sobre 2 por el coseno del ángulo. Entonces, este signo es el que queda diferente respecto al análisis anterior. Y este quedaría también, ahora sería positivo para esta pierna, para que quede alternado. El de sobre 2. Entonces, esos dos signos son los que van a cambiar respecto al análisis que hicimos con los brazos. Entonces les debe dar el mismo momento que calculamos anteriormente, pero con signo negativo para las piernas.
Bien, entonces, ¿sí les da este signo? ¿O hay alguna duda o algo que esté mal? Sí, sí, da. Ok. ¿Los demás qué dudas tienen en este ejercicio? Bueno, miren, vamos a analizar los resultados que obtuvimos en estos dos ejercicios. Bien, entonces les decía, vamos a analizar los resultados que obtuvimos. Primero, en este caso, cuando se mueven nada más los brazos, estamos viendo que el momento se puede producir alrededor del eje E2. ¿Ok? Eso quiere decir que dependiendo de la velocidad con la que se muevan esos brazos, pudiera ser que la persona girara alrededor de ese eje, del eje E2. Se podría producir ahí un momento, que en este caso es ese HO que estamos considerando. ¿Ok? Entonces, de hecho, eso lo podrían ustedes verificar. Si ustedes tratan de pararse y empezar a mover sus brazos, van a ver que si en algún momento ahí van aumentando la velocidad, pueden hacer que giren sobre ese eje, ¿no? Entonces, la idea es que cuando están realizando la marcha, como en el caso del ejercicio 9, si observan, pues vamos a tener ahora los dos momentos. El momento que producen los brazos, que es este que está arriba, ¿ok? Y el que producen las piernas, que es el que está acá abajo, ¿ok? Entonces, quiere decir que para que la persona no gire cuando va caminando, debe haber una sincronía entre esos dos momentos. Es decir, el momento que producen los brazos debe cancelarse con el momento que producen las piernas. Y de esa manera no habría una rotación y haríamos entonces que esto fuera igual a 0. ¿No? ¿Dudas sobre alguno de estos dos análisis que vimos?
¿No hay dudas? Bueno, con estos ejercicios que vimos, terminamos lo que sería el capítulo 3 del libro de Tosseren, en donde todos los análisis se hacen respecto a centros de masa y todo analizando como sistemas de partículas. Entonces, para no quedarnos a la mitad en la explicación, hasta aquí le vamos a dejar por la clase del día de hoy, y a partir de la siguiente semana vamos a iniciar a ver los análisis ya cuando la masa está distribuida, dependiendo la geometría que tenga el cuerpo con el que vamos a modelar alguna extremidad. Okay, hasta aquí todo lo vimos como si fueran masas puntuales, partículas, y esos son los tipos de análisis que vimos hasta la fecha, ¿no? Nos seguiría ahora la masa distribuida. Antes de finalizar entonces la sesión de hoy, nada más quisiera saber si tienen dudas. Recuerden que el próximo lunes sería el examen de la unidad 2. Va a venir también una parte de teoría y algunos problemas sobre los temas que vimos, que eran las palancas, la presión o estrés y lo de los momentos o lo que serían el torque que se produce en un sistema de palanca, que fueron los tipos de ejercicios que estuvimos viendo. Igual ahí ya les había dicho que en el libro que les pasé vienen algunos ejercicios con los que pueden practicar. Entonces, no sé si haya una duda sobre eso o sobre la práctica que deben entregar a finales de este mes. No sé si tengan alguna duda sobre alguna de esas dos cuestiones, o del examen o de la práctica. Profe, en el Sí. examen de qué problema, bueno, de qué va a venir más del problema en sí, los problemas. Sí, de lo que les decía que fueron, a ver, me voy a regresar aquí. Van a ser de este tipo, donde vimos cómo calcular la presión, que era básicamente fuerza sobre área. Este fue el primer ejercicio que vimos. El segundo, que era sobre el módulo de Young, en donde incluimos esa parte de la presión o estrés, o la parte de deformación de un cuerpo, que también fue una de las fórmulas que vimos. Y los otros serían, este también puede venir sobre el coeficiente de restitución, que es otra forma de medir la deformación, que tiene que ver si es elástico o no un objeto. Y lo otro que vimos fueron las palancas, ¿no? De cómo calcular la ventaja mecánica, considerando los momentos producidos por los músculos y los momentos producidos por la carga que debe levantar ese músculo. Entonces estuvimos viendo que dependiendo del tipo de palanca, pues ese momento puede variar, ¿no? En el caso, este sería para una palanca de primera clase, este sería para una de segunda clase y este para la de tercera clase, ¿no? Y el último ejercicio que vimos era cómo calcular el torque o momento, que en este caso era multiplicar la fuerza por el brazo de palanca, y también
cómo se relaciona la fuerza muscular y la fuerza resistiva o de la carga a partir del uso de la ventaja mecánica. Entonces, basados en esos ejercicios, pueden entonces practicar en el libro que les pasé la vez pasada, por aquí en Teams, vienen este tipo de ejercicios, entonces nada más es cuestión de que practiquen con los ejercicios que vienen ahí. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué otra duda tenga? Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, eso sería todo por el día de hoy. Trabajen en sus prácticas, estudien, practiquen y si tienen alguna duda, pues me pueden enviar aquí por el chat de Teams o por correo electrónico sus dudas, o si necesitan alguna asesoría, pues también contáctenme cuando ustedes quieran y nos ponemos de acuerdo si tienen dudas específicas sobre algunos problemas y yo les puedo ayudar a resolver. Pero nada más me contactan con tiempo para poder ponernos de acuerdo en el horario. ¿Ok? Entonces, cuídense, estudien y nos vemos el próximo lunes. Igual estén atentos al material que les ponga ahí para que revisen de manera asíncrona para el viernes. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias.